¿Quién no conoce esto? Evidentemente se trata de la primera versión de Drácula, de 1931, dirigida por Ted Browning sobre el libro de Bram Stoker y protagonizada por Bela Lugosi. Una obra maestra del terror. Sin embargo, no es muy conocido que, mientras de día se rodaba la película genuina, en inglés, de noche se realizaba otra versión de la misma. Otra versión con los mismos escenarios e idéntico guión, pero con distintos actores y, lo más importante, en castellano. Una obra maestra también. Mejor o peor que la original en inglés. Lo veremos. La historia del doblaje es tan antigua como la del cine hablado. Y es que el sonoro suponía un adelanto, pero también un riesgo. El cine mudo había ido conquistando el planeta a lo largo de 3 décadas. Ahora esa conquista peligraba por las barreras idiomáticas. A todo eso había que añadir la efervescencia nacionalista de aquellos años. Los subtítulos eran una solución muy relativa. Lo que hoy resulta natural, ver las imágenes y leer el texto a la vez, no lo era tanto entonces. Eso por no decir que buena parte de los que acudían a las salas eran analfabetos. Sin embargo, esa imperiosa necesidad de que la palabra no acabara con la gallina de los huevos de oro que era el cine chocaba con las limitaciones técnicas del momento. Se recurría a actores de radio o teatro sin experiencia y que aprendían absurdamente el texto de memoria. El desajuste entre lo que se oía y lo que parecía decirse en pantalla era algo común. Semejante chapuza no era admisible en producciones destinadas a ser vistas por millones y millones de personas. Concretamente todas aquellas que tenían el español como lengua materna. Con Drácula, Universal Pictures aspiraba a convertirse en referente del cine de miedo. De hecho, ya lo había conseguido durante la época muda con El jorobado de Notre Dame y El fantasma de la ópera, ambas protagonizadas por Lon Chaney y con Irving Thalberg en la producción. Para consolidar esa posición durante el sonoro, la compañía destinó $350.000 al proyecto, de los cuales $40.000 fueron por la compra de los derechos del libro a los herederos de Stoker. No es una cantidad desmesurada si lo comparamos con lo presupuestado para otras célebres películas de la época. En cambio, sí lo es si consideramos que Universal no era una de las grandes. Precisamente por su condición de minor, la productora se veía en necesidad de rentabilizar al máximo el proyecto. Se trataba de ir amortizando los costes de la conversión al sonoro, un desembolso casi inasumible para las Meyers, cuanto más para una productora de su tamaño. A todo eso añádase que las circunstancias en América no eran precisamente las idóneas para obtener beneficios de nada, por lo que urgía buscar la plata también fuera de los Estados Unidos y del mundo angloparlante. En aquel 1931 dos eran las técnicas para suplir un doblaje, como se ha dicho, todavía precario y en ciernes. La primera era la ISV o International Sound Version, que consistía en superponer música a las voces originales, intercalando letreros entre melodía y melodía. Modalidad de subtitulado. Al fin y al cabo, el ISV era el sistema más barato y por ello el más empleado. Pero su éxito fue efímero, ya que las películas, incluidas las sometidas a esta modalidad, se fueron doblando conforme la técnica se perfeccionaba. En consecuencia, son pocas las muestras de ISV que aún sobreviven. Una de ellas la estamos viendo. Se trata de Son o' My Heart, película musical dirigida por Frank Borzage y protagonizada por el tenor irlandés Ian McCormack. La otra técnica era la MLV o Multiple Language Version, léase rodaje paralelo en otro idioma. Es decir, nuestro caso.
Indudablemente más caro, pero por eso mismo con mejores perspectivas de éxito y por tanto de beneficio. Con esta modalidad se habían producido cintas tan icónicas como El Ángel Azul, M, El Vampiro de Düsseldorf, Anna Christie y las primeras sonoras de El Gordo y el Flaco. Así, por ejemplo, El Ángel Azul fue dirigida simultáneamente en inglés y alemán con sus dos protagonistas, Marlene Dietrich y Emily Jannings, ejerciendo en ambos idiomas. Lo que vemos ahora es la versión inglesa. Nótese que Dietrich y Jannings hablan en inglés, pero el del sombrero lo hace en alemán. Dr. Immanuel Rath. A real professor, school professor, not a professor of magic. Ich freue mich sehr, einen von der Honoration persönlich bei mir begrüßen zu können. Para luego pasar al inglés también. En suma, un pequeño caos. Respecto a M, se realizaron dos filmaciones posteriores a la alemana, una en inglés y otra en francés, ya sin la dirección de Fritz Lang, pero con la presencia de Peter Lorre desenvolviéndose en ambas lenguas. En cuanto a Laurel y Hardy, he aquí un fragmento de lo que en inglés se llamó Chickens Come Home y en español Politiquerías. Y sí, lo que estamos oyendo son sus voces genuinas de la versión hispana. Llámala por teléfono y dile que tienes que trabajar. No la conozco. Parece evidente que el americano Oli, que trabajó como artista de variedades en Florida antes de dedicarse al cine, estaba bastante más familiarizado con nuestro idioma que el británico está. Cualquier cosa. Vente. Como las ISV, las MLV declinarían en beneficio del doblaje, pero sin llegar a desaparecer del todo, ni siquiera hoy. Así, por ejemplo, varias películas de Godzilla cuentan con sus versiones en japonés y en inglés. Ignoramos los motivos que llevaron a hacer trabajar por duplicado al monstruo nipón, pero en el caso de las MLV citadas y otras de antaño, el objetivo último no era sino asegurar la presencia de las grandes estrellas en las diferentes versiones. Los secundarios podían cambiar según las lenguas, pero eso era lo de menos. Precisamente por eso son secundarios. No obstante, en nuestro caso Universal se decidió en dar un paso adelante o atrás, según se mire, apostando por cambiar también al protagonista. ¿Por qué fue así? De entrada, digamos que inicialmente el papel de Drácula iba a recaer una vez más en Lon Chaney. Pero el conocido como Hombre de las Mil Caras falleció de cáncer en 1930, por lo que hubo que buscar un suplente. Y este no fue otro que Bela Ferenc Destoblasco, un húngaro de Transilvania ya casi cincuentón, con amplia experiencia ante la cámara, aunque siempre en papeles de reparto y en películas menores. Pero la razón de ser elegido fue que llevaba desde 1927 dando vida al vampiro sobre las tablas de Broadway con su nombre de pila en el cartel, Bela, y por apellido el gentilicio de su villa natal, Lugosi, de Lugoj. O sea, Bela Lugosi. Así pues, Lugosi era un desconocido para el público. El propio Carl Laemmle, director de la Universal, no lo quería por ese motivo. Sin embargo, finalmente el transilvano se impuso en buena medida porque aceptó un salario de $500 semanales, un sueldazo o una miseria según con quién se compare. Cabe preguntarse qué habría sucedido de no haber muerto Lon Chaney. Dando por sentado que protagonizaría Drácula, ¿qué hubiera pasado con la versión española? ¿La hubiese interpretado él mismo, o aquí también se hubiera recurrido a un nuevo actor? Se ignora la respuesta, pero aún así cuesta imaginar a la Universal renunciando a su superestrella por un quítame allá unas cuantas patadas a la lengua de Cervantes por parte del actor. En consecuencia, el relativo anonimato de Bela Lugosi ponía fácil el colocar de protagonista de la versión hispana a un actor hispano. Pero no podemos seguir un instante más sin referirnos a la persona que hizo posible el proyecto. Hablamos de su productor asociado, Paul Kouner. Germano checo con raíces judías, Kouner había trabajado como director de la Deutsche Universal,
a la sazón la primera filial de un estudio de Hollywood en Europa. A destacar entre sus producciones El infierno blanco de Pitzpalu, la película que hizo famosa como actriz a quien se convertiría en la directora fetiche del nazismo, Leni Riefenstahl. Su estancia europea le valió para que, vuelto a los Estados Unidos en 1930, comprendiera la importancia de las multiversiones. En particular las realizadas en español. Antes de Drácula, Cowner había producido o supervisado hasta 5 versiones en nuestra lengua de otras tantas películas. La primera de ellas sería La voluntad del muerto, protagonizada por la mexicana Lupita Tovar. Tovar, que interpretaría a la protagonista femenina en el Drácula español y con quien se casaría en 1932. La metodología en todos los casos fue la misma, rodaje simultáneo a la versión en inglés, solo que de noche y con distintos actores. El proyecto contó con un presupuesto de $66.000 independientes de lo estipulado para la versión inglesa. Una buena cantidad para tratarse de una MLV. Para director se elegiría a George Melford, de 62 años, un veterano de los tiempos heroicos del cine. Contemporáneo por tanto de David Wark Griffith, aunque naturalmente, con mucho menos nombre. Su mayor éxito fue El Caid, la cinta más icónica de Rodolfo Valentino. Ya para la Universal realizó, amén de su primera película sonora, 2 de las versiones españolas auspiciadas por Cowner. Drácula sería la tercera y a ella llegó como a las otras 2, sin hablar una palabra de castellano. El siguiente y decisivo paso era escoger al protagonista. Carlos Villarías era un cordobés nacido en 1892, hijo de militar que, tras estudiar Derecho y hasta abrir un bufete, decidió que lo suyo era puro teatro y se lanzó al mundo de las tablas. Empezó con espectáculos de zarzuela y opereta. Con su compañía recorrió Europa, pero el estallido de la Primera Guerra Mundial le llevó a poner rumbo a Estados Unidos. En Nueva York trabajaría en el Teatro Español, que él mismo ayudó a fundar. Luego marchó a California, donde hizo papeles de secundario tanto en la etapa muda como en la hablada. Su buen inglés le abrió muchas puertas. Aquí le vemos junto al mismísimo Buster Keaton en Estrellados, película que por cierto también tuvo doble versión, en ambos casos protagonizadas por un ya declinante Keaton. Villarías contaba a su favor con su altura y su voz curtida en sus años de cantante. Exactamente eso fue lo que le valió su designación para el papel del vampiro por excelencia. En cuanto al resto del reparto, como se ha dicho, Lupita Tovar encarnaría a Mina Seward, si bien aquí sería rebautizada con el más español Eva, algo que también se haría con los demás papeles. Así, John Harker pasaría a ser Juan Harker, Lucy Lucía y Martín Martín, papeles respectivamente interpretados por el argentino Barry Norton, la también mexicana Carmen Guerrero y el madrileño Manuel Arbó. Esta es la que podíamos llamar fotografía oficial del Spanish Team. De izquierda a derecha, José Soriano Biosca, español, Dr. Suard, Carlos Villarías, Carmen Guerrero, Lupita Tovar. Margot Peza, visitante, Enrique Ábalos, agachado, mexicano, dialoguista, Berino Hurtan, Eduardo Arozamena, mexicano, Van Helsing, y Pablo Álvarez Rubio, español, Reinfield. Faltan en la foto Manuel Arbó y Amelia Sinisterra, cubana, Marta. Un hispano más a destacar que tampoco aparece en la foto, el asturiano de Llanes Baltasar Fernández Cue, quien llegó a Hollywood de corresponsal de la revista Cine Mundial y acabó de guionista para Cowner. Suya sería la adaptación al español de la novela de Stoker. Un dato curioso sobre Fernández Cue es que fue condenado a muerte por ambos bandos durante la Guerra Civil y de las 2 condenas logró librarse. ¿Les suena esta historia, verdad? ¿Qué quieres, que te dé un beso en la boca?